Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, estimados oyentes de su programa Observatorio Internacional, que les ofrece la radio de la Universidad Andina Internacional, de la Universidad Andina, Voz Andina Internacional. Bien, en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que ha sufrido y presenta tensiones, como es el de la cooperación internacional, básicamente en la cooperación sur-sur. Para ello vamos a contar con la cooperación de una excelente amiga, colega, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, Carla Morazo, quien es especialista en el tema, tiene varios artículos, ha editado varios libros también. Entonces, en primer lugar, bienvenida, Carla, muchas gracias por tu amable cooperación para este programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Marco, por la invitación y por el espacio para el diálogo entre nuestras universidades, que creo que contribuye mucho justamente a fomentar los vínculos sur-sur. Así que un placer estar contigo hoy aquí. Muchísimas gracias, Carla. Bien, la primera pregunta sería, ¿cómo ves cuál es el estado de situación de la cooperación sur-sur hoy día en el mundo? Bueno, pero quizás haciendo una contextualización, luego de las expectativas enormes que, bueno, se trata de una tendencia antigua, pero que en particular ante el deterioro de la ayuda oficial al desarrollo y los problemas que crecientemente presentaba, pareció ofrecer, sobre todo en lo que va del presente siglo, una opción muy interesante, tuvo un dinamismo bastante importante, pero obviamente ha sido afectada por los problemas que sabemos. ¿Cómo lo ves tú, Carla? Bueno, tal como señalás, Marco, la cooperación sur-sur se remonta a la conferencia de Bandung de los años 50, pero en el siglo XXI, sobre todo a partir de 2005 hasta 2015, tuvo una fase de resurgimiento, una nueva época dorada, como se le decía, impulsada por cambios en el sistema internacional que permitieron el accionar de actores emergentes como Brasil, China, Sudáfrica, englobados en esta idea de cooperación sur-sur, pero también de países de renta media, calificados así, digamos, en términos de ingreso per cápita, fundamentalmente los países sudamericanos, latinoamericanos, México también, que promovieron la cooperación sur-sur, tanto a nivel técnico, de intercambio de recursos, de apoyaturas a la cooperación técnica, pero también como movimiento político. Entonces, en este sentido me parece es importante también que cuando hablamos de cooperación sur-sur, hagamos referencia, si estamos haciendo mención a una concepción de una cooperación sur-sur más estrecha, vinculada sobre todo a la cooperación técnica al desarrollo, considerada como una cooperación complementaria a la ayuda oficial al desarrollo, que también se trabaja con la cooperación triangular, que es la concepción que se da sobre todo en lo que fue la conferencia de Buenos Aires del año 2019, la segunda conferencia del PAVA, o si, por otra parte, desde la disciplina de las relaciones internacionales, y más haciendo una lectura política institucional, si se quiere, de la cooperación sur-sur, hablamos de intercambios más amplios, de líneas de política de estrechamiento de los lazos del sur para obtener mayores márgenes de maniobra en el sistema internacional. Desde mi perspectiva, y esto es una posición, digamos, que no todos comparten, yo creo que la cooperación sur-sur es esencialmente política,
en el caso de los países latinoamericanos en particular, Perdón. técnica. Ujú. Sí, muchas gracias. En lo que tú has señalado me parece muy importante, pero antes de aterrizar concretamente en analizar cómo está hoy día, tú señalaste dos cosas que a mí me parecen muy importantes y que quisiera pedirte una ampliación, tu perspectiva de cómo ves eso. La primera es que tú hiciste referencia al sistema internacional, a los cambios en el sistema internacional. Entonces, un escenario muy conflictivo, muy de transición, obviamente va a afectar a estos procesos. ¿Cómo ves tú los cambios actuales en el sistema internacional? Bien, los cambios actuales, yo creo que si hablamos de cooperación sur-sur, tenemos que hablar del fin de esta época dorada, este pase, lo que dicen algunos autores como Elión Pino, a una fase incierta, un colega argentino, Bernabé Malacalza, que señalan que, bueno, que pasamos a una fase de cooperación donde hay más interrogantes que certidumbres, que es a partir de 2015, y yo creo que hoy la cooperación sur-sur podemos, a ver, como tenemos diferentes vías. Por un lado, en función de el escenario geopolítico que se ha abierto, el aumento de los precios de las materias primas, tanto de energía como alimentos, que en algunos casos puede llegar a fortalecer la inserción internacional de algunos países, o algunos sectores económicos dentro de algunos países del sur, como en el caso de Argentina con la producción de alimentos, o el caso de Venezuela con la producción de energía, en esta coyuntura. Entonces, bueno, eso se puede ver impulsado, otros puede verse retraído, porque tenemos, por ejemplo, aquellos países que son netamente compradores de alimentos o de materias primas, como es el caso de los países africanos, los países centroamericanos van a estar muy restringidos. Entonces, en este sentido, estrechar, ampliar la cooperación sur-sur va a depender mucho del el estilo de inserción internacional, del lugar que tienen en la matriz de la División Internacional del Trabajo. Eso por un lado en lo que tiene que ver hoy con esta crisis que tenemos causada por la guerra entre Rusia y Ucrania y los cambios que generó. Por otra parte, hubo otros cambios en el sistema internacional que se dieron, como yo te decía, desde la perspectiva de la política exterior, los cambios hacia algunos gobiernos más de derecha, tal vez podrían haber restringido algunas narrativas que tenían que ver con la solidaridad sur-sur, y que hoy con, nuevamente, el nuevo ciclo, tras las votaciones, Lula, Petro, Boric en Chile, se abren como nuevos momentos, a ver, de esperanza, como para decir, puede haber nuevamente, sobre todo en América Latina, un momento de cooperación sur-sur, se puede dar esto. Y por otra parte, yo creo que hay otra línea que es la consolidación de la cooperación sur-sur como una línea de acción dentro de las cancillerías o de los gobiernos, que tiene que ver sobre todo con la cooperación técnica. Vemos que las agencias, como la Agencia de Cooperación en México, en Colombia, lo que sucede en Argentina con la cooperación sur-sur, que si no bien no está institucionalizada en una agencia, tiene una agenda de cooperación sur-sur dentro de la Cancillería muy importante, lo que sucede en Brasil. Lo que vemos es que la cooperación sur-sur, si bien no está en un auge, ha quedado para llegarse como líneas de acción, y que están muy vinculadas con la cooperación triangular, con estas nuevas narrativas, con estos cambios en los enfoques que tiene el Comité de Ayuda al Desarrollo en el Norte, en donde promueve alianzas más amplias de cooperación. Ya no se habla solamente de la ayuda oficial al desarrollo norte-sur, sino que se promueve la idea de las alianzas, de contabilizar más ampliamente los fondos que llegan desde distintos lugares para promover el desarrollo, y en este sentido es parte de la agenda de la cooperación sur-sur. Entonces, dependiendo, no sé si se entendió, pero lo que quiero decir es que dependiendo del enfoque que le demos al análisis, podemos hablar de una cooperación sur-sur más a nivel sistémico y pensar cómo impacta en el sistema de cooperación internacional y cómo está afectando a la cooperación en general, al desarrollo, las nuevas tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, el posicionamiento de Europa. Eso podría ser un nivel. Otro nivel de análisis lo podemos tener en lo que
tiene que ver con la cooperación sur-sur a nivel de la solidaridad y de las políticas de los países del sur, ante estos cambios, y otro nivel puede llegar a ser, bueno, qué sucede con las acciones de cooperación sur-sur vinculadas a la cooperación técnica, a la cooperación tecnológica, más en el ámbito de lo que es el sistema de cooperación al desarrollo, en donde podemos encontrar que hay ciertas institucionalizaciones y ciertos parámetros de comportamiento que se han instalado y que ya forman parte de la política exterior, y que si bien hay retrocesos o hay un menor impulso tal vez político o narrativo, siguen funcionando. Y que se ve claramente, por ejemplo, en los informes de cooperación sur-sur que todos los años publica la Secretaría General Iberoamericana, en donde se ven esas acciones concretas. Creo que hay diferentes niveles de análisis y que depende mucho del enfoque que tomemos para ver las perspectivas. No, sí, muchas gracias, pero antes de entrar así como estás haciendo, a un nivel mucho más detallado de las dinámicas, en el plano general, o sea, existe, la literatura sí tiende a plantearlo, una relación entre las dinámicas del sistema internacional y una de sus dimensiones como es el multilateralismo. Entonces, la pregunta es, ¿existe una amplia evidencia de que las instituciones multilaterales, incluso de carácter regional, han entrado en una crisis profunda? ¿Cómo impacta eso sobre la ayuda oficial al desarrollo en general? Primero, y luego, o sea, son tres preguntas en definitiva. ¿Cómo ves la crisis del multilateralismo? ¿Cómo impacta eso en la ODE? ¿Y cómo impacta eso en la cooperación sur-sur? Me parece que la crisis en el multilateralismo impacta negativamente en cada una de estas, en todas las instituciones y en cada una de estas dinámicas, porque hay si se quiere, ¿cómo decirlo?, como una erosión de los valores que se promueven con el multilateralismo, un desgaste que terminan afectando la capacidad que tienen estas instituciones para ser espacios de diálogo y de intercambio entre los gobiernos. Y sin sonar muy realista, porque creo en las instituciones, digamos, pero me parece que también las instituciones son los que los estados hacen de ellas. Entonces, en un momento de mucha fragmentación, de discursos muy rígidos, un multilateralismo que ya se puso a prueba en la pandemia, y con lo que sucedió con la OMC, vimos que hay resquebrajamientos, pero a su vez son los lugares que tenemos de cierta manera formalizados y los únicos ámbitos que hay. Entonces será un multilateralismo tal vez que está en decadencia, pero es el único multilateralismo que hay. Y si no es este multilateralismo, bueno, ¿cuál sería el nuevo sistema? Creo que es una discusión que no es nueva, que es una discusión que se da por lo menos desde medio del siglo XX, es la misma discusión con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, entonces se plantea la reforma, pero digo, creo que no por ello tenemos que prever una caída de este sistema multilateral, porque es el que tenemos y es el único, digamos, que se ha encontrado hasta este momento. Sí, lo que me parece es que afecta muchísimo a la ayuda oficial al desarrollo, porque además está en una fase en la cual hay un descreimiento sobre la capacidad que tiene en sí la ayuda oficial al desarrollo para promover el desarrollo en los países del sur. Esto ya hace mucho tiempo que es así, pero que también es un aspecto de la cooperación internacional que ante la emergencia de la cooperación sur-sur, y sobre todo ante la presencia de China, de India, con otras formas de comprender la cooperación, con esta idea de que hay una financiarización del sistema de cooperación al desarrollo, con las modalidades que implica el apoyo a las exportaciones o al financiamiento, como hace China con sus proyectos, ha funcionado como espejo el CAC también, y está planteando nuevos parámetros, nuevas mediciones, esta idea del TOSDI, de contabilizar los flujos totales al desarrollo, en donde ingresan tanto los fondos públicos como los privados. Entonces creo que ha habido una reacción y una respuesta de lo que es el Comité de Ayuda al Desarrollo a la emergencia de nuevos donantes, o de nuevos frentes, como ellos lo llaman, principalmente China, seguido por India, por Brasil en ciertos momentos, y que en otro nivel están los países que desarrollan cooperación sur-sur en una escala
más de programas y de proyectos, como son los países latinoamericanos o algunos países africanos, y que los podemos encontrar con acciones que tienen más que ver con el hacer y no tanto con el financiamiento, porque no tienen esta capacidad de financiamiento. Ujú, Eh, ujú. Sí, ahora tú señalaste tal vez me fui un poco por las ramas, pero bueno, es No, como no, muy está amplio bien. y creo que tiene No, muchas muchas gracias. aristas. Tú señalaste una cuestión que me parece muy, muy importante, que es que la cooperación sur-sur y en general la cooperación tiene sobre todo, ante todo, una dimensión política. Ya, entonces, una, si hay alguna característica que en principio uno podría pensar que se acentúa en América Latina, pero ya viendo un poco en forma más amplia, tiene un carácter global, es esta de la polarización política que está primando en el mundo. Lo vamos a ver en las elecciones de hoy en Estados Unidos, al igual que lo vimos en Brasil y en Colombia y en Chile, en el resto del mundo. Entonces, esa polarización no conspira también contra las dinámicas de los diferentes actores que forman parte, que dinamizan la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación sur-sur en particular. Sí, dependiendo qué lado de la polarización accede al gobierno. Esto es una lectura propia, digamos, en base a la evidencia que hemos tenido en los últimos años, que aquellos países que tienen una tendencia, un gobierno con discursos más progresistas, con una idea de solidaridad, hasta te diría que ni siquiera llegan a ser de izquierda, sino que son más progresistas, tienden a fomentar la cooperación, creen en la cooperación al desarrollo, en la cooperación internacional en general, el diálogo como una herramienta de cambio, como generadora de estabilidad o de bienes globales públicos o regionales que contribuyen a esta idea de la cooperación sur-sur. Cuando tenemos gobiernos que son más conservadores, no conservadores solamente en lo político, sino más con ideas de derecha, de limitación de derechos, con la idea de que hasta con miradas en ciertas maneras anti-integración regional, o por lo menos en cuanto a la movilidad humana, no tanto en lo financiero, ahí los márgenes de la cooperación sur-sur se restringen y van cambiando también los posicionamientos. Entonces, dependiendo, me parece, y esto también el enfoque político y de la idea de que la cooperación sur-sur forma parte de una política exterior, que en última instancia es una política pública, que lo que hace es reflejar las luchas de poder y los posicionamientos dentro de una sociedad, los gobiernos que tienden a derechizarse, que buscan una vinculación mayor con el norte, con espacios más hegemónicos, tienden a diluir la cooperación sur-sur, sus rasgos, dejándola en un nivel más bajo, y aquellos gobiernos, y a la cooperación en general digo, más progresistas, que tienen consideraciones de inserción internacional en el sur, de manera más autónoma, con modelos de desarrollo más productivistas, con inclusión y con al menos con posicionamientos que tienden a una mayor distribución de la riqueza, más allá de las restricciones que hay después en la realidad para poder lograr eso, han tendido a promover la cooperación internacional en general y la cooperación sur-sur en particular. Sí, ahora tú has mencionado dos cuestiones, perdón, que me parecen muy cruciales. Como parte de esos cambios en el sistema internacional, de esa crisis del multilateralismo, también hay otro que tú mencionaste, es el tema del debilitamiento de los procesos de integración regional. En el Mercosur es flagrante, ¿no? Y eso por un lado, y la otra cuestión que mencionaste es el tema de la movilidad humana, que se ha convertido en uno de los ejes de la agenda global y regional también. Entonces, en el primer caso, eso observamos incluso en la Unión Europea, una crisis, una tensión creciente al interior de la Unión Europea. En el tema de movilidad humana eso es flagrante, clarísimo. Entonces, estas dos tendencias globales impactan también, han debilitado a la cooperación sur-sur.
En el Esto de caso, la a ver, crisis del regionalismo y de los sí, problemas sí, de la sí, movilidad humana de la como... movilidad. Dependiendo de los momentos históricos, cuando tuvimos un fortalecimiento. Perdón, algo pasó con tu micrófono, no te escucho bien. A ver, ahora, Ahí sí está perfecto, ahí está perfecto. ahí está. Me parece que toqué algo. Perdón, disculpas. No, no te No, preocupes. decía que en los momentos que la cooperación sur-sur ha estado muy vinculada a los procesos de integración regional, en particular en Ujú, América Latina, y el momento de auge fue el momento también de la creación de nuevos esquemas, como por ejemplo CELAC, la conformación de UNASUR, y era muy fuerte la idea de cooperar y hay una vinculación muy estrecha. De hecho, hay muchos estudios que lo que hacen es debatir o poner en cuestionamiento qué es integración regional, qué es cooperación sur-sur, dónde ujú, está el límite, cuál es la integración. En el caso de la movilidad, creo que forma parte de las agendas del sur, es muy diferente en cada región, si bien la respuesta de las derechas o de ante recesiones económicas, por ejemplo, tener discursos antimigrantes, ya sean migrantes de países hermanos o de otras latitudes. Yo puedo hablar por el caso de Argentina, en donde no tenemos una migración ni de Medio Oriente, ni de África, ni tampoco de Centroamérica, sino que es de los países limítrofes, y los discursos son muy reaccionarios muchas veces a la llegada de migrantes ujú, regionales, no los europeos, por ejemplo, ¿no? Los europeos de Europa Central, no de Europa Central, no de Ucrania, sino de Francia, Alemania, eso no hay problema, pero sí hay un reparo en cuanto a los migrantes económicos, que son la ujú, mayoría de los migrantes que llegan a Argentina. Diferente es el caso de México, que creo que con el tema de los migrantes de Centroamérica y aquellos que van hacia Estados Unidos, tiene un panorama totalmente diferente. Y, y vuelvo, me da la sensación de que tiene mucho que ver con esta cosmovisión, con la visión del mundo y de cómo debe ser el desarrollo regional, y esto está vinculado entre la cooperación sur-sur y la integración, sobre todo en América Latina. En el caso de África, la cooperación sur-sur también está muy vinculada con la movilidad de las personas, con la integración, en donde, si bien siempre se piensa en África expulsando migrantes hacia Europa, ujú. la movilidad interna y la movilidad regional, por tradiciones, por la forma de organización de sus comunidades, es muy importante, es más importante la migración intrarregional que Así hacia es. fuera de la región. Son distintos tipos de migraciones. Eh, y los procesos de integración promueven estas movilidades abiertas, y la cooperación sur-sur también está vinculada con estos proyectos. Y en el caso de Europa, con la ayuda oficial al desarrollo, bueno, tenemos muchas lecturas y muchos aportes de investigaciones en donde se presenta a la ayuda oficial al desarrollo europea, sobre todo como una herramienta para evitar la migración Así es. de Medio Oriente o de África hacia Europa, como un Ujú, paliativo, como decir, bueno, requerimos a nuestra sociedad aportes para la ayuda oficial al desarrollo para poder tener proyectos que hagan que africanos o asiáticos o personas de Medio Oriente, sobre todo de las zonas en conflictos, no migren hacia Europa. De ujú. hecho, un indicador que creo que es clave como para darnos cuenta en la relación entre cooperación al desarrollo y migrantes es que se contabiliza en los primeros años el dinero que los gobiernos europeos destinan a los migrantes recién llegados para darles lugar, asilo, como ayuda oficial al desarrollo. Y no es un dinero que llegue a los Así es. países Ujú, socios, sino que es dinero, digamos, gastado, invertido en la propia Alemania, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, que se contabilice como ayuda oficial al desarrollo durante un tiempo, un porcentaje, el dinero que el gobierno alemán destina para paliar la situación de la masividad de la inmigración, bueno, creo que es un indicador muy claro de la vinculación que hay entre ayuda oficial y que nos pone a prueba, por lo menos para preguntarnos, ¿es ayuda oficial al desarrollo? ujú, ujú, ujú. Sí, No ahora tengo tú la mencionas... respuesta, son todas preguntas que me hago, pero creo que son dos temáticas que están muy vinculadas y que no podemos ser eh, naif, digamos, al pensar en estos presupuestos, porque bueno,
Sí, ahora tú mencionaste una cuestión que me parece crucial para abrir un poco de interrogantes sobre el futuro de la cooperación sur-sur, que será la parte final, pero tú hablaste de que la fase de auge de los países en desarrollo en general y de América Latina sobre todo, con una bonanza de los precios de los productos básicos, facilitó, amplió, expandió esta cooperación sur-sur sobre todo en América Latina, también con África, hacia el África, y entonces tiene un carácter muy procíclico. Todas las voces apuntan a que, como dijo el FMI, lo peor está por venir y que el 2023 va a ser el inicio de una crisis muy seria en el mundo en general. Todo eso o esas tendencias, esas perspectivas abonan a una declinación o por lo menos a un estancamiento de la cooperación sur-sur. Y entonces allí te preguntaría, los actores de la cooperación en general y de la cooperación sur-sur no son solo los estados en principio, son los gobiernos locales, son las empresas, son como tú comenzaste señalando muy acertadamente, universidades, organizaciones, gremios de los más diversos, etcétera, en la ciencia, en la investigación científico-técnica, compartir experiencias, etcétera. No esta visión tan procíclica, tan difícil para el futuro inmediato de la cooperación sur-sur, no está marcada por un estadocentrismo, por una visión que solo ve la dinámica desde los estados. Sí, sí, es muy estadocéntrica y de hecho, a ver, pero porque la mayor parte de la ejecución de programa de proyecto en la narrativa de cooperación sur-sur, en América Latina en particular, tiene que ver con el Estado. Hay otros movimientos sociales, movimientos transnacionales, o que tienen que ver sobre todo con las ONGs, y hay estudios que están avanzando en cuál es esta situación, pero el principal impulsor de la cooperación sur-sur, como la conocemos, es el Estado. Y las empresas, en general, forman parte de estas alianzas, de esta cooperación sur-sur, entran parte en las estrategias vinculadas con el Estado. En el caso de Brasil con África lo veíamos claramente con las empresas estatales o con la petrolera estatal de Venezuela, que tuvo muchísima cooperación hacia Centroamérica y con Cuba. Entonces, la mirada esta estadocéntrica y que tiene a los gobiernos en el centro tiene que ver también con una realidad que es marginal la participación que tienen otros actores subnacionales o subestatales en las iniciativas de cooperación sur. En el caso de las universidades, tal vez de los centros de investigación, también hay una discusión sobre si es cooperación sur-sur, en el sentido de que generalmente se lo trabaja como una cooperación científico-tecnológica, y con agendas que, como sabemos, también están marcadas por el financiamiento, por los organismos internacionales. Entonces, volvemos casi al inicio de la entrevista, que es, bueno, ¿qué se entiende por cooperación sur-sur? ¿Es cooperación técnica? ¿Es intercambio de recursos humanos, conocimientos para el hacer, el know-how? También incluye la cooperación científico-tecnológica. Bueno, ahí son otros actores, entonces tenemos otros organismos, muchos también vinculados con el Estado. En el caso de Argentina, los grandes centros de investigación, las agencias, las universidades, tienen mucho de público, por ejemplo, digamos, de carácter público. Y todavía me parece que hay un largo camino para recorrer por parte de las organizaciones de la sociedad civil o de los actores subnacionales para trabajar más en la cooperación sur, lo cual no quita que existan, sino que no es la tendencia mayoritaria y no está en el centro de las dinámicas. No, ahí me parece muy interesante. Yo me recuerdo una colega que estaba haciendo el doctorado igual en la Universidad Nacional de Rosario, que ella venía de Salta y que tenía como su tema de estudio una especie de red transnacional de gobiernos locales del Cono Sur que interactuaban con similares del sudeste asiático, de ASEAN básicamente. En el Cono Sur, esas dinámicas de cooperación no han sobrevivido al desfallecimiento o al estancamiento de Mercosur.
creo que han seguido el ritmo del estancamiento del Mercosur, pero aún se están dando estas vinculaciones entre ciudades y mercociudades, que también, pero también muy vinculadas a veces con el financiamiento externo, con el apoyo de los programas de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, esas agendas que tienen un fuerte impulso de organismos internacionales también se van acoplando a estos vaivenes y a los momentos coyunturales de bonanza y de promoción de la cooperación internacional desde los organismos internacionales. El caso de la Unión Europea en América Latina para el apoyo de este tipo de redes siempre ha sido muy importante. Ha tenido una presencia muchísimo más importante que Estados Unidos, digamos, que es un área en donde, por lo menos en el Cono Sur, no está tan presente. No es un agente cooperante que uno lo vea en estos términos. Y ahora, tú señalaste una cuestión que me parece muy, muy importante, esta de los nuevos agentes de la cooperación sur-sur. No es precisamente cooperación sur-sur la presencia de la Fundación Bill y Melinda Gates en África, pero de alguna manera sí propicia intercambios, interconexiones, bajo el modelo que ellos imponen, que ellos plantean para las respuestas agrícolas o agroalimentarias para ese continente. Entonces, pero en América Latina no tenemos nada parecido. ¿Ventajosa o desgraciadamente? No sé cómo lo ves tú. Sí, aquellas grandes empresas o fundaciones filantrópicas que promueven, por ejemplo, el tema de las vacunas o de las medicinas. Bueno, el caso testigo fue el de Billy. Mucho tiempo ya que estaban trabajando en programas de estudios sobre temas de vacunas y pandemias y demás. En algún punto, tal vez no lo vemos muy directamente en América Latina, pero forman parte de ese sistema. Y me parece que la conformación de fondos, en donde llegan fondos de recursos privados, de organismos filantrópicos, de empresas privadas, en temas como salud o medio ambiente, que es uno de los grandes temas de la Agenda 2030, agenda global, el cambio climático, hace que tengamos como le dicen algunos, un ecosistema donde hay muchísimos actores dentro de la cooperación internacional de desarrollo, y ese mapeo, y hacemos un mapeo de los actores, tenemos que ver, bueno, dónde ubicamos a los países del sur, a los gobiernos, y a veces con una tendencia que creo que tenemos que ser cuidadosos y como hacedores de políticas públicas o quienes toman las decisiones en los gobiernos del sur, que es una despolitización, porque parece que fuera una agenda de todos en donde no hay intereses o como que el interés común abarca a todos, y los países del sur generalmente quedan en una situación, digamos, como sin márgenes de negociación, subordinada o en discusiones que parecen ser sumamente técnicas y que se les saca, se los despolitiza como para que sean más digeribles. Entonces, ahí me da la sensación de que esta idea de grandes alianzas para el desarrollo, en donde no se sabe quién es quién, donde hay fondos de diferentes lugares, donde aparecen también los bancos de financiamiento, donde hay un montón de pujas de intereses, pero que bajo el manto, bueno, de salud o es medio ambiente, pareciera que no hubiera lugar para los posicionamientos políticos, y creo que eso hay que discutirlo, porque, vuelvo, en última instancia la cooperación es política. Entonces, esa política hay lucha de poderes e intereses detrás, que hay que ver a quién representamos y quiénes están en esa mesa para dialogar, que es lo mejor para las poblaciones y para la ciudadanía. Tú señalaste una cuestión que me parece muy importante y ahí me gustaría tener tu visión. Frente a la pandemia del COVID-19, las respuestas en particular en América Latina, donde los últimos gobiernos habían desmantelado o reducido las capacidades endógenas de producción de vacunas en países que eran potencias, México, Brasil, Argentina. ¿Cómo miras tú la que se llamó la diplomacia de las vacunas desde esta perspectiva de cooperación? Para mí la diplomacia de las vacunas, a ver, esto es una opinión, si se quiere, un poco más
fundada, no tengo un estudio ni hice una investigación, es más una lectura de lo que sucedió. Yo creo que la diplomacia de las vacunas mostró muy fuertemente el cambio geopolítico en el sistema internacional. Que tengamos un país como China, que se presenta como en desarrollo, un país que siempre se presentó como del sur, brindando, primero con la diplomacia de las mascarillas y luego con la diplomacia de las vacunas, asistencia a países centrales como Italia, es como que hay una subversión de lo que era el orden de la ayuda oficial al desarrollo del norte-sur, y que nos da cuenta del grado de complejización que tiene el sistema internacional de desarrollo, y creo que esta diplomacia de las vacunas, la ayuda de Rusia, o aunque se compraron las vacunas, como en el caso de Argentina, el acceso a vacunas por parte de proveedores de Rusia, sobre todo la Sputnik, en el caso de Argentina, o la compra de vacunas chinas, que fue una respuesta mucho más rápida que la que se dio desde los países europeos o de Estados Unidos. Me parece que lo que nos señala muy claramente es este cambio geopolítico, y que ya no hay un único hegemónico dentro de lo que es la cooperación al desarrollo, porque es un espacio en disputa, al igual que el resto del sistema internacional. Esa es mi lectura, digamos. Creo que subvertió algunos órdenes y puso en primer plano actores cooperantes que pusieron en tensión también a los países del sur con esta idea de el buen cooperante o el mal cooperante, es ponerle valorizaciones en vez de hacer lecturas más realistas, decir, bueno, ¿cuáles son nuestros intereses? Si no estamos accediendo a vacunas de otros lugares, bueno, lo mismo que con África. Si bien después Estados Unidos brindó vacunas a África, la Unión Europea también, con programas y demás, pero el primer apoyo no vino de los cooperantes del norte tradicionales, sino que vino de China y de Rusia. Ahora, en ese ámbito, también se plantearon, o desde parte de algunos gobiernos, básicamente en México y en Argentina, la necesidad de reconstruir sus capacidades propias en ese punto, no solo frente al COVID-19, sino frente a la eventual repetición de este tipo de amenazas. ¿Cómo ha sucedido eso en el caso particular de Argentina? ¿Sí ha recibido un impulso, o que está articulado también con cooperación sur-sur, no sé si con México o con China o con India? No, en el caso del sistema, esto ya no soy especialista, aviso por las dudas, digo, pero en el caso del sistema científico tecnológico argentino tuvo una respuesta muy rápida por parte de los organismos de investigación. Hay un complejo de laboratorios que tiene que ver con la producción de medicamentos, es más, hay laboratorios estatales, empresas estatales en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales que elaboran medicamentos, algunos medicamentos más básicos para proveer a los hospitales públicos, pero también con espacios de investigación y desarrollo, y el gobierno en particular, que había asumido el gobierno de Alberto Fernández, tuvo, digamos, como una colaboración y un apoyo a la elaboración de estas vacunas. Hubo programas con México para poder elaborar vacunas, se desarrollaron vacunas que están en distintas etapas acá, lo mismo que aconteció en Cuba, pero me parece que eso no se dio por una respuesta al momento de los gobiernos, sino que en el caso de Argentina es por una tradición que hay en ciencia y tecnología y por un modelo de desarrollo industrial diferente, tal vez con patrones diferentes en su historia, en su trayectoria, a países como pueden llegar a ser Ecuador o Chile o Bolivia. Creo que había capacidades instaladas que permitieron ese desarrollo. El complejo de la ciencia y la tecnología en Argentina, la industria farmacéutica es importante. Entonces, si bien después se compraron vacunas, hubo también toda una respuesta rápida del sistema que contribuyó, no sé, hasta incluso el CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es quien financia los proyectos de investigación, que nuclea a los investigadores categorizados en Argentina y que se dedican a la investigación, con distintas empresas tenían alianzas, y lo que se usaba muchísimo acá en Argentina era una mascarilla, que era la mascarilla del CONICET,
con un montón de propiedades en la tela en cuanto a ser mucho más efectiva, que no, no era la mascarilla común, y esa como que se popularizó y para todos era el barbijo CONICET, se lo llamaba así, ¿no? Y tenía un desarrollo tecnológico detrás. Entonces, eso no hubiera sido posible si no hubieran habido capacidades ya instaladas en el sector científico-tecnológico. Me parece que, que también nos hace dar cuenta de la necesidad que tenemos de desarrollos propios, desarrollos autónomos, y que no quiere decir cerrarse al mundo, ni ser solo estas alianzas con los ejes del mal, como plantean algunos, sino que lo requerimos porque vienen fases inciertas en cuanto al cambio climático, las pandemias, y tenemos que estar preparados para no depender de otros. En ese sentido, ¿tú estarías de acuerdo con algunos autores que han planteado que si hay una lección interesante del COVID y la respuesta a la pandemia, ha sido precisamente esta apertura, ese funcionamiento de una especie de comunidad científico-técnica global que compartía las experiencias, las evidencias que iban viendo, y que de alguna manera, al margen de el negocio que hicieron las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, pero sí abre perspectivas, por ejemplo, de una cooperación abierta, muy grande en ese plano. Muy interesante. Me parece que es más una esperanza y un deseo de que eso suceda que una tendencia que uno vea, porque en ese momento hay como un florecimiento de esas cosas, pero después se truncan y volvemos a los problemas de financiamiento, básicamente, o de desconexión, o de agendas que a veces no formulan los mismos científicos, sino que vienen dadas por los intereses de otros actores estatales y no estatales. Y que esa idea de que íbamos a cambiar y de que había... A ver, se discutió mucho al inicio de la pandemia, esto saliendo de la cooperación sur-sur, por lo menos en Argentina, bueno, de esto vamos a salir mejores o peores, eso una cosa de esa discusión, de que no terminamos de salir de la pandemia, que tenemos una invasión, una guerra, una crisis global, entonces, digo, y otras guerras en otros lugares, entonces, sin ser pesimista, digo, la historia humana está llena de esto. Entonces creo que hay esos espacios que hay que aprovecharlos, que hay que fomentarlos, pero que también tienen mucho que ver con desde dónde los científicos sociales, los científicos de las ciencias naturales se separan y qué comunidades epistémicas, de qué comunidad estamos hablando. Porque también hay científicos en el complejo industrial militar, muchísimos científicos. No podemos decir que van hacia el desarrollo. Así es. Ahora, en el plano, o sea, ya viendo los impactos, entre los impactos que surgen de la guerra Rusia-Ucrania y sus derivaciones, sanciones, etcétera, en un programa anterior, hace más de 3 meses, entrevistaba a algún experto español, Rafael Domínguez, en ayuda oficial al desarrollo, y él veía a un futuro exacerbamiento de algo que tú señalaste, esto de los problemas en la contabilización de la AOD en ese caso, y que también puede estar presente en la cooperación sur-sur, en el sentido de que hay una clarísima reorientación hacia incorporar cada vez más gastos militares, apoyo, capacitación militar, etcétera, en un mundo que se vuelve más inclinado al conflicto que a la cooperación, y que eso va a distorsionar mucho más la ODE. O sea, este colega decía, bueno, va a haber una especialización geográfica distinta, Europa Oriental, Eurasia va a pasar a tener una atención muy grande, y sobre todo, haciendo referencia a lo que tú señalaste, en la contabilidad de esos recursos, se va a distorsionar mucho más, como tú señalabas hace un rato, o los temas de políticas propias de las potencias donantes, de los objetivos estratégicos que tienen en cada caso, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, coincido con el profesor Domínguez, que además sabe muchísimo, es un gran especialista, bueno, es muy reconocido, tiene siempre lecturas que son muy críticas, muy acertadas. Me parece que vamos a una etapa en donde la contabilización de los flujos va a ser muy difícil. Ya en el caso de la cooperación sur-sur lo eran, porque no teníamos un sistema de contabilización como el del CAT
sino que son estimaciones generalmente, y se trata de hacer una sistematización, pero no hubo acuerdos sobre tener los mismos parámetros del CAT, parámetros diferentes. Entonces, en ese sentido, eso creo que está en evolución, que se está como desdibujando de cierta manera esta idea, bueno, ¿qué es ayuda? ¿Qué es cooperación? ¿Cómo financiamos el desarrollo? Es una discusión que está, que en otros momentos era muy claro a qué nos referíamos, y hoy por hoy, dependiendo del lugar de donde se lo mire o se lo contabilice, puede ser o no. Yo no estoy de acuerdo con que la ayuda militar o con el financiamiento que se dé para capacitaciones militares o la compra de armamento, eso creo que no es cooperación al desarrollo. Puede ser cooperación, puede ser ayuda, pero no es al desarrollo. Pero esto desde un lugar, digamos, de los valores de qué es desarrollo y qué no, si está implicada la guerra o hay armas en el medio, creo que no hay desarrollo posible. Discutible el tema de las misiones para la pacificación o de contribuciones para pacificar. También creo que no tengo una posición estricta, sino que tengo más dudas e incertidumbres que respuestas certeras sobre eso. Y creo que otra dinámica dentro de la cooperación al desarrollo, tanto la cooperación sur-sur como la ayuda oficial al desarrollo, como la cooperación triangular, que de esta no hemos hablado, pero que es el otro mecanismo que viene como de la mano de la cooperación sur-sur en las agendas, que es tener un actor, ya sea un país o un fondo o un organismo internacional, que provea de ciertos recursos, y dos países del sur que trabajen cooperando con esos recursos, uno que puede ser de renta media y el otro de menor desarrollo relativo. Esa cooperación triangular está en la agenda, y a lo que vamos es, y creo que se va a profundizar, es a una tendencia a la fragmentación del sistema. Así es. Esta fragmentación del sistema se ve tanto en lo temático, como en los actores, como en los modos de financiamiento, las herramientas, y que en cierta manera volvemos a la discusión sobre el multilateralismo y a qué tipo de instituciones tenemos, y a una erosión de las bases que generaron ese multilateralismo y lo que fue el CAT, y que no sabemos hacia dónde vamos a ir o de qué manera se van a reconfigurar. Ojalá tuviera respuesta alguna de esas cosas, porque entonces podríamos publicar juntos, Marco, y tal vez hacernos famosos. Pero no tengo ninguna respuesta. Son muchos interrogantes, y creo que es un gran desafío poder pensar y sistematizar algunas de estas cuestiones, porque es un debate muy álgido y que hay muchos intereses de por medio. No, muy interesante lo que tú señalas. Precisamente un poco esa es la vocación de este programa, o sea, constatar que tenemos bastantes más preguntas que certezas en un montón de temas: movilidad humana, integración, etcétera, etcétera. Pero bueno, para ir terminando y agradeciéndote una vez más tu amable ayuda, ¿cuál sería entonces tu visión futura, no digamos hasta de los ODS, o sea, y el rol que la cooperación sur-sur podría jugar en este plan, en alcanzar o acercarnos o recuperar la trayectoria hacia el cumplimiento de los ODS? ¿Cómo ves tú? Creo que lo que fueron los objetivos del desarrollo del milenio y luego los objetivos del desarrollo sustentable son una meta a la cual tenemos el deseo de llegar, que estamos todos de acuerdo, y que los caminos en los últimos años han sido mucho más difíciles para los ODS que para los ODM, porque las banderas de los ODS también... Una pregunta: ¿tú crees que realmente esos ODM y ahora los ODS se han convertido o son, tomemos los países latinoamericanos, en una guía de la política pública, de la planificación, del uso de los recursos, o no? Sinceramente. Sinceramente, esta es una valoración muy personal, ¿eh? Creo que los ODM funcionaron mejor en ese momento. Sí, por favor. Que fueron una guía, una meta, y que estaban por lo menos en las políticas públicas aparecían. Hoy los ODS aparecen, pero de una manera más diluida. Están dentro de la academia, se habla mucho, dentro de ciertos sectores de gobierno aparecen los ODS, pero creo que no tienen el impulso y la fuerza que tuvieron los ODM en cuanto al empuje, al consenso que había, y que estos ODS, con los indicadores que son tan complicados, si se quiere entender, o que son muy complejos, no sé hasta qué punto
van a tener el mismo impulso de tracción como tuvieron los OEM. Me parece que se han diluido un poquito más. Pero eso es una mirada, digamos, muy específica. Parcial, digamos, una mirada parcial. Creo que la cooperación sur-sur, con los cambios de gobierno a corto plazo, con gobiernos que, si logramos que sean más la cantidad de gobiernos progresistas en América del Sur, tiene una chance, pero una cuestión de perspectivas políticas de la región y de poder ahondar en vínculos horizontales y regionales y retomar esquemas de integración. No digo crear nuevos mecanismos ni nada, sino, bueno, volver a esos lazos tradicionales. Eso va a ser importante, no son los mismos gobiernos dispuestos a una mayor integración regional y al diálogo y a posicionamientos comunes que gobiernos mucho más cerrados y con ideas más de derecha. Me parece que ahí puede haber una posibilidad, y creo que una gran posibilidad que hay, como para no ser, mi idea no es ser negativa en las miradas, esta instalación en las agendas de política exterior de lineamientos de cooperación sur-sur y que se estén discutiendo la cooperación triangular y poder tener posicionamientos en cuanto a este nuevo ecosistema del Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo, y que se hayan instalado en ciertas maneras. Puede haber un desgaste, puede ser una narrativa, un discurso con un menor nivel de intensidad, pero que ha llegado para quedarse y que va a depender muchísimo de cómo se utilicen estas herramientas y de qué estrategias de inserción utilice la región. En un mundo que está, como vos bien has señalado, Marco, sumamente conflictuado, conflictivo, con fragmentaciones, que bueno, que todavía no hay pero como fue siempre, porque esa es la otra, todo el tiempo le buscamos community, bueno, siempre fue así. Pero ahora es más agudo, me parece, que las incertidumbres son mayores. Las incertidumbres son mayores, porque para el pasado, digamos, como que las fuimos contestando a las incertidumbres. Ajá. Pero digo, uno se acuerda del 2001 y era una gran incertidumbre, bueno, y después el sistema tuvo ciertos rasgos. Creo que hoy el rasgo de lo que sucede en Ucrania, después de esta pandemia que fue brutal, hay muchas incertidumbres. Creo que el ascenso de China lo tenemos que tener en cuenta, pero no olvidar que Estados Unidos sigue siendo el hegemón de la región y que junto con la OTAN tienen un despliegue alrededor del globo que China no lo puede tener, que hay diferentes mecanismos y que en cierta manera los países latinoamericanos tenemos que ser muy realistas en nuestras opciones como para poder obtener el mayor beneficio posible de nuestras políticas sin ser perjudicados y que nos lleven a ver, suena trillado, pero bueno, ¿cómo hacemos para alcanzar el desarrollo nosotros en este esquema? Creo que son tiempos muy difíciles, y que dependen. Muchas gracias. Y la última pregunta, o sea, efectivamente, como tú señalaste hace unos minutos, los cambios políticos que se han dado en varios regímenes de la región abren expectativas, no en un marco como el que algunos sectores quieren ver, como que América Latina se torna al socialismo del siglo XXI, roja o rosada, qué sé yo. Como tú señalaste acertadamente, me parece que si uno revisa las agendas de Lula, de Petro, de Boric, son agendas socialdemócratas de los años 80, no son nada más que eso. Entonces la pregunta final que te haría es, ¿tú crees que esto abre condiciones pragmáticas para una alianza más amplia, más inclusiva en la región que pueda, como tú lo señalaste, impulsando procesos de cooperación incluso bilateral, plurilateral, para tratar de responder desde nuestros intereses como países, como región, frente a los desafíos que nos plantea hoy día el mundo? Creo que con muchas constricciones, con limitaciones importantes, pero que hay un espacio para el diálogo y que en este sentido me permito ser optimista en cuanto a un cambio en el diálogo regional y en la idea de una América Latina que recupere su identidad latinoamericana y que no esté tan fragmentada. No tener gobiernos que se acusen de una cosa y de otro, digamos, eso me parece que es
es muy valioso y que lo debemos recuperar y recuperar esta identidad latinoamericana, este discurso, porque en última instancia es la región, es nuestra región, y solo un país cerrado no es viable. Excelente, no, pero tú mencionaste en varias preguntas anteriores el tema del financiamiento, y en ese punto me parece que la región tiene un déficit enorme frente a los procesos, a las dinámicas en Europa o en Asia, donde sí se han podido generar elementos que les permiten facilitar una mejor respuesta a esa restricción que, como tú señalas acertadamente, es fundamental, ¿no? Sí, creo que si hablamos de financiamiento externo, estamos complicados. Va a haber muchas discusiones sobre financiamientos no occidentales, que es otra de las grandes discusiones. Sí, el tema de las inversiones, sobre todo de la República Popular China, en diferentes obras de infraestructuras muy importantes que de otra manera no tienen, las discusiones sobre qué tipo de tecnología se trae, qué infraestructura, atravesados también por algunas, por intereses de Estados Unidos, y que tenemos muchas fake news, y hay mucho en discusión. Creo que ese financiamiento va a ser y después la capacidad que tengamos de poder retomar ciertas herramientas de financiamiento o bancos propios de desarrollo, o poder movilizar los recursos propios. Si vamos a estar en un momento en donde otra vez tengamos este auge de los precios de algunas materias primas, bueno, cómo canalizar esos recursos, cómo cobrar impuestos, la distribución y las discusiones sobre la distribución de los ingresos y de la riqueza, porque no somos países pobres, sino que, como muchos dicen, esa riqueza está, sino que el tema es la distribución, va a depender de las políticas públicas que tomen los gobiernos y de qué hacen con esos fondos. Y qué capacidad tienen ante sociedades muy fragmentadas, en 50% y 50% casi, de movilizar esos recursos. Capacidad de cobrarles a los exportadores de materias primas o de imponer condiciones en las empresas transnacionales extractivistas. Y volvemos a caer con él. Bueno, ¿qué tipo de país queremos? ¿Qué modelo de desarrollo? ¿Seguimos con el extractivismo? ¿Seguimos con esta matriz? ¿La queremos cambiar? Yo creo que las condiciones son muy difíciles para cambios estructurales en este momento, sobre todo por el sistema internacional y por la fragmentación que hay, división casi en las sociedades. Muy bien, muchísimas gracias, querida Carla, por tu comparecencia y tu ayuda para generarnos luces, preguntas, también temas de investigación necesarios en la región. Muchísimas gracias, te estaremos invitando en alguna próxima oportunidad. Muchas gracias, Carla. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.